Hace algunos años, una anciana sabia me enseñó un método secreto y muy antiguo para silenciar a los enemigos, cortar la energía que otros depositan sobre tu vida y devolver al origen todo lo que fue enviado contra ti, usando únicamente tu orina y sal. Si has sentido que alguien trabaja en tu contra, que la vergüenza, el rechazo o el fracaso te persiguen sin razón aparente, escribe ahora mismo en los comentarios: estoy listo para silenciar a mis enemigos y recuperar mi camino. Hay un tipo de daño que no duele en el cuerpo, no sangra, no tiene fiebre, no tiene nombre médico. Es el daño que te pone en evidencia delante de los demás. Es el que te hace quedar mal justo cuando más necesitabas quedar bien. Es el que sabotea una oportunidad, arruina una presentación, destruye una relación en el momento más vulnerable. Ese daño tiene un origen, y ese origen, muchas veces, no está dentro de ti. Existen personas que cargan en su interior una voluntad oscura hacia los demás. No necesariamente actúan con conciencia plena de lo que hacen. A veces es envidia que nunca se expresó con palabras, pero que se acumuló durante años en silencio, como agua estancada. A veces es el deseo de verte caer que alguien alimentó cada vez que te veía avanzar. A veces es algo que fue intencionalmente enviado, preparado con conocimiento, depositado en tu energía, con el único propósito de que tú cargues lo que ellos no quieren cargar. Los maestros antiguos tenían un nombre para esto. No importa cómo se llame, lo que importa es que se puede cortar. Lo que importa es que existe un método, y ese método es el que quiero enseñarte hoy. Yo cargué vergüenza durante mucho tiempo sin entender de dónde venía. Era una vergüenza que no tenía causa lógica. Me sentía pequeño en espacios donde debería haberme sentido seguro. Me bloqueaba justo cuando más necesitaba fluir. Me exponía de las formas más dolorosas, siempre frente a las personas que más me importaban. No era torpeza mía, no era falta de preparación, era algo que había sido plantado y que yo sin saberlo regaba cada día con mi propia energía. Fue entonces cuando llegó a mi vida una mujer muy anciana, de esas personas que parecen llevar siglos en los ojos. No se presentó como maestra, no habló de sistemas ni de doctrinas, solo me miró y me dijo que llevaba encima algo que no era mío. Me dijo que había una forma de devolverlo, y esa forma era tan simple que casi la rechacé por no parecerme suficientemente poderosa. Pero la sabiduría verdadera nunca viene disfrazada de complejidad. Viene desnuda, directa, sin adornos. Y lo que ella me enseñó fue exactamente eso. Algo tan natural, tan antiguo, tan cercano al cuerpo mismo, que no necesita ningún ingrediente que no esté ya en ti. Lo que ella me enseñó requiere únicamente 2 elementos: tu propia orina, tomada en la mañana temprana, antes de que el día te contamine, y sal, la más sencilla que tengas a mano. Eso es todo, no necesitas más. Y sin embargo, esos 2 elementos juntos representan algo que muy pocos comprenden en su totalidad. La orina de la mañana es una de las sustancias más poderosas que produce el cuerpo humano. No porque sea impura, sino exactamente por lo contrario. Es la destilación de todo lo que el organismo procesó durante la noche, cuando el cuerpo trabaja sin interferencias del mundo exterior, cuando no hay alimentos nuevos, no hay agua diluida, no hay emociones reactivas del día. Lo que sale del cuerpo en ese primer momento de la mañana es concentrado, profundo, cargado con la esencia de lo que eres. Los maestros de tiempos anteriores sabían esto. No lo estudiaron en laboratorios, lo observaron durante generaciones y generaciones. Vieron que la orina de la madrugada traía consigo una carga energética muy particular, una que pertenece completamente a quien la produce, una que no puede ser falsificada ni reemplazada por ningún otro elemento externo. Es tuya, es solo tuya. Y es precisamente por eso que funciona como herramienta de protección y de evolución. Cuando algo ajeno se deposita sobre tu energía,
Cuando alguien coloca sobre ti una intención de vergüenza, de fracaso, de silencio, necesitas algo que sea inequívocamente tuyo para anularlo, no algo prestado, no algo comprado, algo que salga directamente de tu interior. Tu orina de la mañana cumple esa función de una manera que ningún otro elemento puede replicar. La sal, por su parte, lleva siglos siendo utilizada por sabios y personas de conocimiento profundo como agente de purificación y corte. No es coincidencia que las culturas más antiguas del mundo, en todos los rincones del planeta, sin haberse comunicado entre sí, llegaran a la misma conclusión, que la sal neutraliza lo negativo, que disuelve lo que no debería permanecer, que limpia el espacio energético con una eficacia que pocas otras sustancias naturales pueden igualar. La sal no absorbe la negatividad para quedarse con ella, la destruye, la deshace, la convierte en nada. Combinar la orina de la mañana con sal es combinar lo que eres con lo que limpia. Es crear un agente de devolución que lleva tu firma y que al mismo tiempo tiene la capacidad de cortar lo que fue enviado hacia ti desde el exterior. Este no es un acto de magia, no es superstición. Es un acto consciente, deliberado, anclado en la física de la intención y en la lógica de la energía, que los sabios antiguos comprendieron mucho antes de que existiera vocabulario para describir estas cosas. Para comenzar, necesitas prepararte la noche anterior. Antes de dormir, toma unos minutos para aquietar tu mente. No importa cómo lo hagas. Lo que importa es que, cuando te vayas a la cama, no estés cargado de emociones reactivas. El estado en que el cuerpo descansa influye directamente en la calidad de lo que produce durante esa noche. Si te duermes en paz, aunque sea una paz forzada, una paz elegida, el cuerpo trabajará en un nivel más profundo y la orina de la mañana siguiente tendrá una potencia mayor. Cuando te despiertes por la mañana, lo primero que debes hacer, antes de hablar con alguien, antes de beber agua, antes de verificar el teléfono o de entrar en contacto con el mundo exterior, es recolectar tu orina. Hazlo en un recipiente limpio. No utilices nada negro. El color negro en este contexto puede retener en lugar de liberar, puede absorber en lugar de devolver. Usa un recipiente blanco, transparente o de cualquier otro tono claro. El recipiente no tiene que ser especial, solo tiene que estar limpio. La cantidad no importa tanto como la intención con que la recolectas. No es un ejercicio mecánico, es un acto consciente. Mientras lo haces, tienes que estar presente. Tienes que saber por qué lo estás haciendo. Ese momento de presencia es parte del ritual mismo. Una vez que tienes la orina recolectada, tómala y déjala reposar un momento. Obsérvala. Notarás que en las mañanas tiene un color más intenso que durante el día. Ese color es la señal de su concentración, de su potencia. Eso es lo que hace que la orina matutina sea la más adecuada para este propósito. Si por alguna razón no puedes usarla en ese momento, si necesitas reservarla para la medianoche o para un momento más privado, guárdala en un lugar oscuro y fresco. No la dejes expuesta a la luz directa del sol. No la agites innecesariamente. Trátala como lo que es, un elemento que va a trabajar por ti. Antes de agregar la sal, tómate un momento en silencio. No necesitas fórmulas específicas. Lo que necesitas es conectar con el propósito de lo que estás haciendo. Deja que tu mente se detenga en lo que quieres lograr. Si hay una persona específica que has sentido que trabaja en tu contra, permítete reconocerlo. No con odio, no con rabia, sino con claridad, con la claridad de quien sabe que se defiende. Luego toma una cantidad pequeña de sal. No necesitas medir con exactitud. Un puñado pequeño es suficiente. Añádela directamente a la orina y observa cómo se disuelve. Mientras lo haces, pronuncia estas palabras, ya sea en voz alta o en silencio, dependiendo de tu privacidad y de tu comodidad. Todo lo que fue enviado contra mí,
Todo lo que fue depositado sobre mi nombre, sobre mi imagen, sobre mi camino, sobre mi destino, regresa ahora al origen. No lo retengo, no lo guardo, no lo cargo, lo devuelvo completo, sin disminuir, a quien lo envió. Que quien deseó mi vergüenza cargue con su propia vergüenza. Que quien planeó mi caída encuentre en su propio camino lo que intentó poner en el mío. Estoy limpio, estoy libre. Ninguna energía ajena permanece sobre mí. Estas palabras no son un hechizo, son una declaración. Son la expresión clara de una intención, y la intención es el motor que activa el trabajo energético. Sin intención, los elementos son solo elementos. Con intención, se convierten en herramientas. Una vez que has mezclado la sal con la orina y has pronunciado tu declaración, tienes dos formas de utilizar esta preparación. No debes usar las dos al mismo tiempo. Elige la que corresponda mejor a tu situación, a tu espacio y a lo que sientes que necesitas. La primera forma es rociar. Con tus dedos o con una ramita pequeña, rocía la preparación alrededor de tu espacio. En el umbral de la puerta, en las esquinas de la habitación donde duermes, en los lugares donde sientes que la energía está más pesada. Hazlo con movimientos deliberados, sin prisa. Mientras rocías, repite las palabras que pronunciaste antes. Cada gota que cae es una declaración de que ese espacio te pertenece, que ninguna energía ajena tiene derecho a permanecer ahí, que lo que fue enviado contra ti se revierte en ese mismo momento. Si vives con otras personas y te preocupa su reacción, no tienes que explicar lo que haces. Puedes encontrar un momento de privacidad, temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando nadie más esté despierto. La eficacia del ritual no depende de que alguien más lo vea o lo valide. Depende de tu propia presencia y de tu propia intención. La segunda forma es incorporarla en tu baño. Agrega la preparación de orina con sal al agua con la que te bañas. Cuando lo hagas, comienza desde la cabeza. Esto es importante. El flujo debe ir desde arriba hacia abajo, desde la parte más alta del cuerpo hasta la más baja, llevando consigo todo lo que quieres purgar. Mientras el agua corre sobre ti, repite tu declaración. Visualiza que lo que fue depositado sobre ti se desprende, cae con el agua, se va por el desagüe, regresa al origen. No tienes que hacerlo con dramatismo, no tienes que llorar, ni gritar, ni hacer gestos extremos. La sabiduría antigua no es teatral, es silenciosa, firme, segura. La persona que realmente sabe lo que hace no necesita demostrárselo a nadie. Lo hace con la calma de quien conoce su propio poder. Si sientes que lo que cargas es antiguo, si sientes que la vergüenza, el fracaso o el rechazo te persiguen desde hace mucho tiempo, haz este ritual durante 3 días seguidos, 3 mañanas o 3 medianocheras sin interrupción. Si lo comienzas, debes continuarlo sin saltarte ningún día. La interrupción rompe el flujo. Es como comenzar a limpiar una herida y detenerse a la mitad. El efecto se diluye. Si sientes que lo que enfrentas es más profundo, si hay años de bloqueo acumulado, si la sensación de que algo externo trabaja contra ti es muy intensa, puedes extenderlo a 7 días o a 14. No hay un tiempo fijo universal porque cada persona y cada situación son diferentes. Lo que sí hay es una guía. Cuanto más tiempo hayas sentido el peso de esta energía sobre ti, más días necesitarás para deshacerla completamente. Durante los días en que hagas este ritual, evita discutir con otras personas. Esto no es simplemente un consejo de conducta, tiene una razón energética. Cuando te involucras en un conflicto verbal mientras estás en proceso de purificación, abres una puerta que deberías mantener cerrada. Le das acceso a tu campo energético a emociones reactivas que pueden deshacer el trabajo que estás realizando. La firmeza no requiere confrontación. Puedes retirarte de una discusión sin perder ninguna batalla. El ritual te protege, pero también requiere que tú te protejas a ti mismo durante su duración. Si eres mujer,
y llegas al momento en que tu ciclo menstrual se presenta durante el periodo del ritual, detente, no porque eso te haga menos capaz, sino porque el cuerpo femenino durante ese tiempo está en su propio proceso interno de renovación y liberación. Introducir un ritual externo en ese momento puede interferir con ambos procesos. Cuando tu ciclo termine, puedes retomar el ritual desde el principio, con la misma intención, con la misma claridad. También es importante que durante estos días evites la intimidad física con tu pareja. La razón es similar. La intimidad física crea una fusión energética temporal entre dos personas. Cuando estás en un proceso activo de purificación y de evolución, esa fusión puede abrir canales que el ritual está intentando cerrar. No es para siempre, solo durante los días del ritual. Si hay alguien en tu vida, alguien que tú conoces y que sientes que también carga con este tipo de energía externa, puedes preparar el ritual para esa persona. Pero hay algo que debes entender claramente. Tú no puedes usarlo en nombre de esa persona. Ella tiene que ser quien lo use. Puedes prepararlo con la misma intención, con las mismas palabras, pero la acción ritual tiene que ser realizada por quien la necesita. La energía personal es intransferible. Lo que puedes hacer es el amor de prepararlo, de explicarlo, de acompañar el proceso. Pero el trabajo, en última instancia, lo hace quien lo hace sobre sí mismo. Hay algo que quiero que entiendas sobre por qué esto funciona, más allá del ritual en sí mismo. No funciona porque los ingredientes sean mágicos. Funciona porque el acto de hacerlo cambia algo en ti. Cuando decides actuar, cuando tomas el control de tu propio campo energético, cuando te posicionas activamente como alguien que no acepta cargar lo que le fue puesto encima, estás cambiando la relación que tienes contigo mismo. Eso ya es transformador, independientemente de cualquier otra consideración. Los sabios antiguos sabían que el mayor enemigo de la limpieza energética no es la oscuridad externa, es la pasividad interna. La persona que simplemente espera que las cosas mejoren, que acepta sin cuestionarse lo que le pasa, que no encuentra en sí misma la voluntad de actuar, esa persona le da a la energía negativa el terreno que necesita para permanecer. El ritual corta ese ciclo, no solo porque los elementos hacen su trabajo, sino porque el acto mismo de hacerlo es una declaración de que tú ya no eres pasivo. Cuando termines el periodo que elegiste, ya sean 3 días, 7 o 14, notarás cambios. No siempre son los cambios que imaginaste. A veces la primera señal no es algo que llega, sino algo que se va. Una tensión que ya no sientes. Una pesadez que se levantó sin que te hayas dado cuenta exactamente cuándo. Una situación que esperabas que fuera difícil y que de repente fluyó sin obstáculos. Las personas que te habían deseado el fracaso pueden comenzar a alejarse de tu vida, no necesariamente de manera dramática, sino simplemente dejando de aparecer. Las oportunidades que habían estado bloqueadas pueden empezar a moverse. La imagen que tenías de ti mismo como alguien que siempre queda en ridículo, que siempre cae en el peor momento, puede comenzar a cambiar. Esto no sucede porque un ritual haya alterado la realidad externa. Sucede porque has alterado la realidad interna. Has cambiado lo que llevas, has devuelto lo que no te pertenecía, has limpiado el espacio que la vergüenza ajena ocupaba dentro de ti, y desde ese espacio limpio el mundo se ve diferente y el mundo te ve diferente. Los maestros que transmitieron este conocimiento lo hicieron con paciencia y sin prisa. Sabían que quienes llegaban a este tipo de práctica no llegaban por curiosidad superficial. Llegaban porque habían agotado otras opciones. Llegaban porque la lógica ordinaria no les había dado respuestas. Llegaban porque en algún lugar dentro de ellos un instinto profundo les decía que lo que los afectaba no tenía origen en el plano visible. Si tú llegaste hasta aquí, probablemente también lo sabes. Probablemente llevas tiempo sintiéndolo. Esa sensación de que hay algo que no encaja, que las cosas no deberían estar saliendo así,
que en condiciones normales habrías avanzado, pero algo te frena. Esa sensación no es paranoia, es percepción. Y este ritual es la respuesta práctica a esa percepción. Si quieres seguir recibiendo conocimientos como este, conocimientos que no se enseñan en ninguna escuela, que sobrevivieron siglos precisamente porque funcionan y porque fueron transmitidos de mano en mano, de voz a voz, a las personas que realmente los necesitaban. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás una biblioteca de prácticas antiguas, métodos concretos, rituales simples con elementos cotidianos que han acompañado a personas en sus momentos más oscuros y las han guiado hacia la claridad. Todo lo que comparto aquí, lo comparto con el mismo espíritu con que me fue enseñado, sin adornos, sin promesas vacías, con la sobriedad de quien sabe que el conocimiento real no necesita venderse, solo necesita llegar a quien lo merece. Volvamos al ritual, porque quiero asegurarme de que no quede ninguna duda sobre cómo hacerlo correctamente. El momento de la mañana temprana tiene una razón energética que va más allá de la concentración química de la orina. En esas horas, el mundo aún no ha despertado completamente. El ruido del entorno, tanto el ruido físico como el energético, está en su punto más bajo. Tu campo personal está en su estado más limpio después de las horas de sueño. Si hiciste el trabajo previo de dormir en un estado de paz relativa, estás en el mejor momento del día para realizar un acto de intención profunda. La medianoche comparte algunas de esas cualidades. El silencio del mundo dormido, la ausencia de las interferencias del día activo, la soledad que permite una concentración más total. Si tu situación de vida hace que la mañana sea difícil por falta de privacidad, la medianoche es una alternativa completamente válida. Lo que importa es que estés solo, en silencio, sin interrupciones, completamente presente en lo que haces. Cuando rocías la preparación alrededor de tu espacio, imagina que estás trazando un límite, no un límite de defensa desde el miedo, sino un límite de claridad. Estás definiendo tu territorio. Estás diciendo, sin palabras, pero con acción, este espacio me pertenece. Lo que no me pertenece no puede entrar aquí, y lo que fue traído sin mi consentimiento sale ahora. Cuando lo incorporas en tu baño, permítete permanecer debajo del agua unos momentos más de lo habitual. No te apresures. Deja que el agua corra sobre ti mientras tú permaneces en esa declaración interna de que estás limpio, de que estás libre, de que nada ajeno permanece sobre ti. Ese tiempo adicional bajo el agua no es tiempo perdido, es tiempo invertido en algo que cambiará los días que siguen. Uno de los aspectos más poderosos de este ritual, y que raramente se menciona, es lo que sucede en los días posteriores a la última realización. Hay personas que esperan ver resultados grandes e inmediatos, esperan que el día siguiente al último ritual sea un día de victoria visible y dramática. Pero la sabiduría antigua enseña que la energía que fue depositada durante años no siempre se deshace en el mismo instante en que se activa el corte. A veces se necesitan unos días para que el efecto se materialice en el plano visible. Lo que sí cambia de inmediato es algo interno. Es una sensación de ligereza, de que algo que pesaba ya no está. Ese es el primer signo. Si lo sientes en los días siguientes al ritual, aunque no haya cambiado nada visible todavía en tu vida exterior, ese es el signo de que el trabajo fue hecho. Lo externo viene después, a veces en días, a veces en semanas, pero viene, siempre viene, porque cuando el interior cambia, el exterior no puede quedarse igual. Los que me han escrito, contándome sus experiencias con este tipo de prácticas, muchas veces me dicen lo mismo, que lo más sorprendente no fue el cambio en las circunstancias externas, fue el cambio en cómo se veían a sí mismos. La vergüenza que habían cargado durante tanto tiempo, la que los hacía encogerse cuando deberían haberse erguido, la que los hacía callar cuando deberían haber hablado, esa vergüenza simplemente dejó de estar ahí, y sin ella
descubrieron que siempre habían sido más de lo que les habían dicho. Ese es el propósito más profundo de este ritual. No es solo silenciar a los enemigos externos, es silenciar la voz interna que adoptó su mensaje. Es recuperar la imagen de ti mismo que fue distorsionada por lo que otros depositaron sobre ti. Es recordar, con toda la certeza del cuerpo y de la mente, que eres capaz, que mereces avanzar, que el fracaso que experimentaste no era tuyo y que la vergüenza que cargaste no era tuya. Cuando devuelves lo que no es tuyo, recuperas lo que sí lo es. Y lo que es tuyo es mucho más de lo que te dejaron ver. La anciana que me enseñó esto me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que el conocimiento no sirve mientras permanece guardado, que su único propósito es ser usado, ser transmitido, llegar a quien lo necesita en el momento exacto en que lo necesita. Por eso lo comparto contigo hoy, no porque sea mío, sino porque llegó a mí para que llegara a ti. Haz el ritual. Hazlo con seriedad, con presencia, con la claridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. No lo hagas por miedo. Hazlo desde la fuerza de quien se conoce a sí mismo lo suficiente como para saber que lo que le pasó no fue su culpa y que tiene el poder de cambiarlo. Toma tu orina de la mañana, añade la sal, pronuncia tu declaración y permite que 3 días de práctica sostenida hagan lo que ninguna queja, ninguna espera y ninguna resignación puede hacer: devolver al origen lo que fue enviado contra ti, limpiar tu campo, silenciar a tus enemigos y devolverte el camino que siempre fue tuyo. Si llevas tiempo sintiéndote bloqueado, si los enemigos que te rodean han tenido demasiada influencia sobre tu destino, escribe ahora en los comentarios: hoy comienzo mi limpieza. Nada ajeno permanece en mí. Ese comentario es tu primer paso. Ese es el momento en que dejas de ser pasivo y empiezas a actuar.